Vamos a empezar con la señal de los cristianos, que es una señal que me imagino que todos hacemos unas cuantas veces al día, me imagino, ¿verdad? Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y como para los cristianos nada humano les es ajeno, para nosotros que hacemos la lección no puede ser ajena la situación que están viviendo en Valencia y alrededores, ¿verdad? Porque no solo es Valencia como ciudad, sino en muchos pueblos. Gracias al barranco que se desbordó. Bueno, mucha muerte, mucha destrucción, mucha tristeza y muchos voluntarios también. Tenemos presente esta realidad de la Dana, que es una realidad que nos duele, pero muchas veces tenemos que ir a la palabra con el dolor. No podemos dejar los dolores en la pila cuando nos santiguamos en la iglesia. No podemos dejarlo. Por eso tenemos que entrar hoy a la lección con este dolor que llevamos todos dentro. Bueno, hoy vamos a hacer la lección divina de un texto que es encantador. Diréis, pero todos los textos son encantadores. Pues es verdad, pero este es especialmente encantador. Es de Marcos, que es el evangelista que estamos siguiendo, Marcos 12, 38, 44. Ya terminando el Evangelio. El Evangelio de Marcos es el más pequeño de los 4. Y ya estamos terminando. Y terminar significa resurrección y antes pasión y muerte del Señor. Bien. Entonces tenemos presente este texto y acogemos a todas las comunidades que siguen esta lección a través de la grabación que hace Antonio, que son unas cuantas comunidades que siguen esto y las saludamos cordialmente y con mucho cariño desde aquí. Comenzamos invocando al Espíritu, que siempre es el que nos enseña a descubrir tesoros en la palabra. Cuando la palabra la leemos así de corrida, no nos dice nada, lo mismo que la vida. Cuando la vivimos, cuando la tragamos, no nos dice, pero si la masticamos lentamente, si la saboreamos, entonces la palabra nos dice muchísimo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Bueno, y le pedimos al Espíritu Santo hoy que nuestra vida como cristianos huela a verdad, que huela a verdad, no a mentira, ni a hipocresía. Estaba yo un día en Oviedo, en las monjas carmelitas, para celebrar la Pascua, y estaba en la puerta, y pasó un señor con la bici haciendo montaña, y me dijo, pero fuerte, me dijo, hipócritas, que sois unos hipócritas. Bueno, y a mí me ha servido mucho esta frase, porque realmente los que vivimos el Evangelio estamos llamados a vivir con verdad lo que manifestamos y lo que creemos, con verdad. Y esta verdad se manifiesta en los gestos sencillos y en las palabras de verdad. Los cristianos no están unos arriba y otros abajo y otros en medio. Todos vosotros, dice Jesús, todos vosotros sois hermanos, todos hermanos. Gestos sencillos y palabras de verdad. No es fácil esto, pero le pedimos al Espíritu Santo que nos lo conceda. Y para motivar esta lección hemos escogido 2 textos de Santa Teresa, tu Santa Teresa. 2 textos. Ella
había buscado, había leído con mucha intensidad el mundo interior de las personas. Lo había leído. Y fijaos qué dos textos dice del libro de la vida. Dice: somos tan caros. Es una expresión que a lo mejor a nosotros, bueno, la conocemos, lo de caros, ¿verdad? Pero lo referimos a que está cara la vida, etc. Pero ella dice: somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que como su majestad no quiere gocemos de cosa tan preciosa sin gran precio, no acabamos de disponernos. ¿Qué os parece este texto? Tiene mucha hondura y mucha belleza. Dice ella que somos caros, que nos cuesta mucho darnos del todo a Dios. Y como no nos damos del todo a Dios, Él no puede darse a nosotros, porque solo cuando abrimos la puerta del corazón, entonces Dios se da por entero. Y el segundo texto, también relacionado con esto, dice: parécenos que lo damos todo, y es que ofrecemos a Dios la renta o los frutos, y quedámonos con la raíz y posesión. También de mucha hondura este texto, es decir, que darse uno del todo, amar por entero. El otro día decíamos que somos amor, pero darnos del todo, pues nos cuesta mucho. Y por eso damos cosas para aparentar ante nosotros que somos buenos, pero nos cuesta mucho darnos del todo. Nos quedamos con la raíz y los frutos. No somos capaces de darnos del todo a Dios, de darnos del todo a los hermanos. Bueno, y decimos algo también del contexto de este texto de Marcos 12, 38, 44. ¿Y qué decimos de este contexto? Marcos está escribiendo a las comunidades cristianas, y les está escribiendo el Evangelio. Y en el Evangelio quiere sobre todo recorrer con las comunidades el itinerario bautismal. Les dice en qué consiste el bautismo. Y el bautismo sobre todo es un aprendizaje a cargar con la propia cruz, la que tenemos cada uno de nosotros, que todos tenemos una cruz. En este momento quizás la cruz que llevamos más fuerte es todo lo de Valencia, todo lo que ha pasado allí, pero todos llevamos una cruz. Entonces, cargar con la cruz y seguir a Jesús, esto es el itinerario bautismal. Y de esto quiere hablarnos. Y lo hace, al final el Evangelio tiene un discurso escatológico. Recordad lo que hemos visto en estos días, en estas semanas anteriores, donde hemos visto cómo Jesús va instruyendo a los discípulos mientras van de camino hacia Jerusalén. Y en una ocasión, los papás de los niños acercan a los niños para que Él los bese y los abrace y los bendiga. Y Jesús se aprovecha de esto para enseñar a los discípulos cómo tienen que vivir. Y así otras cosas que hemos ido. Por tanto, ha pasado ese tiempo del camino y ahora estamos ya en Jerusalén, donde hay un discurso escatológico, que es como una vigilia para lo que viene. Y lo que viene es la cruz y la muerte y la resurrección de Jesús. Pero antes de esto, allí en el templo, donde ya sabe que tiene los enemigos a la puerta, le están pisando los talones, pues allí lanza una denuncia profética a los líderes religiosos. Líderes religiosos que en vez de servir, se sirven y utilizan la religión para crecer en su bolsa y crecer en su estatus social,
Entonces, en vez de dedicar la religión a amar, dedican la religión a servirse de todo eso para mejorar. Bueno, entonces una denuncia profética muy fuerte de Jesús. Y presenta en este Evangelio a tres personajes. Uno son los escribas. Curiosamente, el Evangelio del domingo anterior, Jesús se encontró con un escriba que le gustó mucho. Un escriba que entendió los dos mandamientos que se resumen en uno de Jesús. Y Jesús hizo un elogio de este escriba. Pero aquí van a aparecer los escribas y lo que Jesús dice no es precisamente algo bonito. Por tanto, primeros personajes que aparecen en el Evangelio, los escribas. Después, los ricos que venían de todo el mundo a Jerusalén y que llevaban la bolsa llena de monedas para entregarla al cepillo del templo. Y después aparece una viuda pobre. Tres personajes: escribas, ricos y una viuda pobre. Una viuda pobre. Nos toca aprender. Marcos nos pone estos tres modelos y es como si nos dijera: ahora escoge qué modelo quieres para vivir tu fe cristiana. Bien, y dicho esto, pues pasamos a proclamar la palabra de Dios, a ver si es verdad que nos gusta este Evangelio o no. Lo va a leer nuestro hermano Dionisio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer acciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, agradecemos mucho a Dionisio por esta lectura. Siempre pone alma, vida y corazón en lo que lee. ¿Y qué os ha parecido esta lectura del Evangelio de Marcos? Bueno, yo creo que es una delicia. Vamos a comentarla brevemente. Lo primero que dice Jesús es: cuidado con los escribas. Jesús está mirando. Jesús observa, mira y valora. Jesús es un contemplativo de la vida.
va por la vida no deprisa y corriendo, sino que va observando y escuchando y acogiendo. Observa, mira y valora. Y dice, cuidado con los escribas. Ya hemos dicho que viene de tener un encuentro positivo con los escribas. Él ha visto en él cosas muy bonitas, pero ahora va a decir otras no tan bonitas de los escribas. Bueno, entonces dice Jesús, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Pues porque hay fachadas que parecen religiosas, pero por dentro falta lo esencial. Por eso dice Jesús, cuidado. ¿Os suena esto que se dice tanto ahora de noticias falsas? Sí. Parece que los medios de comunicación, los comentarios entre la gente, divulgan noticias falsas, bulos, ¿qué se dice? Bulos. Bueno, pues Jesús ahora nos dice, tened cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. Tened cuidado, mirad con atención, discernir en lo que hacemos y decimos y pensamos, qué cosas tienen que ver con el reino y qué cosas no tienen que ver con el reino. Casi nos podíamos detener aquí y comentar entre todos los bulos que van resonando y que a veces nos hacen más daño de lo que pensamos. Jesús nos dice, cuidado con los bulos, cuidado con los chismes, dice el Papa Francisco, cuidados con los chismes que matan. Entonces, aquí ya tenemos una llamada a una vida muy limpia, muy transparente. Cuidado con las noticias falsas, los pensamientos falsos, las palabras falsas que crean una atmósfera contaminada alrededor de nosotros. Cuidado, no todo lo que se dice es verdad. Hay que discernir los valores profundos. Y Jesús dice, mirad las motivaciones internas, profundas. Descubrir cuál es la motivación. Antes de que la palabra, nuestra boca, diga cosas, antes de que nuestra cabeza piense cosas, entrar en el corazón y descubrir los motivos profundos, limpios, como si el agua que sacamos al principio es un agua sucia, pero si ahondamos, dentro tenemos agua limpia, agua del manantial del corazón. Bueno, por tanto, lo primero que dice Jesús es cuidado con los escribas, cuidado con los bulos. Y también decir otra cosa que me parece muy importante, y es cuidado con el escriba que cada uno de nosotros lleva dentro, con el escriba que quiere aparentar, que quiere quedar bien, que cuando le dicen algo un poco negativo se enfada y se enrabieta. Bueno, cuidado con los escribas. El ideal del discípulo ya empieza aquí a aparecer. El ideal de un discípulo es la viuda con corazón. Bien, y pasamos adelante. ¿Qué pasa con los escribas? Pues que les gusta, les encanta pasearse con amplio ropaje. No sé si esto lo podemos decir también ahora, yo creo que sí, ¿verdad? Porque a veces el ropaje que nos ponemos tienen no solo la función de vestirnos o de prepararnos para el frío o para el calor, sino que tienen también un sentido de exhibición. De hecho, la propaganda está constantemente martilleándonos en esto. Exhíbete, parece bien para que te valoren la gente por lo que llevas vestido. Cuando hay algún acontecimiento social, después hay medios de comunicación que describen las mejor vestidas, las peor vestidas. Bueno, ya sabéis de esto mucho. Entonces, estos escribas llevaban, seguramente que habréis visto, llevaban unas faldas hasta los pies, ¿verdad? Pero con mucho vuelo, túnicas con mucho vuelo, de tal manera que al caminar
pues parecía aquello un oleaje del mar, ¿verdad? Bien, y esto era tenido como signo de nobleza. La gente se fijaba, no se fijaban en un pobre, se fijaban en uno de estos escribas solemne, que iba bien vestido, y bueno, y en esto se fijaban. Y además, con este vestido, lo que intentaran era incrementar las reverencias, que cuando iban por la calle, pues les hicieran reverencias y les saludaran, ¿verdad? ¿Nos pasa esto también a nosotros? Pues no lo sé, quizás sí. Bueno, amplio ropaje, bien. No son luz del pueblo, podemos decir, son apariencia, pero muchos siguen a estos escribas, muchos lo siguen. Bueno, vamos a continuar con lo que dice Jesús. ¿Qué hacen estos escribas? Buscan los asientos de honor en las sinagogas. Esto está previsto en el protocolo, pero a veces hay sitios donde no hay protocolo y siempre nos gustan los primeros puestos, ¿verdad? Bueno, los primeros puestos en la sinagoga y también los primeros puestos en los banquetes. Pues sí, no sé, se ve que era también esto importante. Puestos de honor en la sinagoga y puestos de honor en los banquetes, ¿verdad? Ahora cuando vamos a la catedral, los puestos de honor, ¿verdad?, siempre lo tienen los sacerdotes, ¿verdad? A mí a veces me gustaría que ocupáramos el último puesto, que los primeros puestos en las celebraciones los ocuparan los pequeños, los más pobres, pero esto todavía tardará en llegar algunos años, ¿verdad? Hoy por hoy vais a la catedral y estamos allí todos, bueno. Y una vez que llevé yo a algún hermano que no se podía poner el alba, pues algunos se enfadaron mucho. ¿Cómo pones a estos hermanos que no llevan alba delante? Bueno, entonces estos buscaban asientos de honor. Y además, los escribas se ponían mirando a la gente, para que los vieran los de un lado y los de otro, para que los valoraran más. Bueno, entonces, ¿esto qué indica? Que hay una religión sin fe que es un peligro y un engaño, y una hipocresía. Lo que realmente vale aparece humildemente. Esto lo tenemos que decir. Lo que realmente vale aparece ahí escondidito, pequeñito. Los grandes valores del reino no violentan, sino que persuaden e inspiran los grandes valores. Y esto es lo que vivió Jesús. Siendo grande, se hizo pequeñito y entró en nuestra vida por la puerta pequeñita. En Belén entró. Bueno, entonces los grandes valores, recordamos esto, no violentan, no obligan a dirigir nuestra mirada, sino que la mirada está llamada a fijarse en lo pequeñito y en lo escondido. Y aquí viene la crítica, yo creo que más le dolía a Jesús, la crítica mayor. ¿Qué hacen estos fariseos? Fijaos, que devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esto a Jesús le molesta mucho. Resulta que aparentan hacer largas oraciones, pero devoran los bienes de las viudas. ¿Y por qué devoran? Porque se apropiaban de los dineros de las mujeres adineradas en su viudez. Porque estas viudas pedían asistencia religiosa. Y entonces ellos aparentemente daban asistencia religiosa. Pero en el fondo lo que buscaban era el negocio, ¿verdad? Y hacerse ricos con los bienes de las viudas.
abusaban de los bienes de las viudas, abusaban de las viudas, porque resulta que las viudas necesitaban como abogados que les garantizaran sus derechos frente a la familia, que era otra manera de insistir en que repartieran sus bienes, ¿verdad? La familia. Entonces, las viudas buscaban en estos escribas documentos para que no pudieran abusar de ellas las familias, que también les pedían el dinero. Bueno, por tanto vemos que las viudas eran personas vulnerables, en aquel tiempo muy vulnerables, y hoy puede que también, ¿verdad? Sobre todo yo creo que existe también esto, hacer el bien para sacar los bienes que tiene la viuda o que tienen otras personas. Bueno, entonces Jesús, como os digo, esto no le gusta nada, nada, y por eso termina diciendo esta denuncia, termina diciendo: estos recibirán una condena más rigurosa. Es decir, Jesús aparece con ira, con ira. Este comportamiento no le gusta nada. Y la oración, dice Jesús, es un disfraz. Atención a esto, ¿verdad? Porque yo puedo decir, oro mucho, pero ¿cómo te portas con las viudas? Decir viudas es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo te portas con las personas, con los pequeños, con los que no cuentan? Vale. Y pasamos a la segunda parte del texto. Dice, estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Bueno, entonces esto es como una continuación de lo anterior, pero de distinto modo. Dice que estando Jesús sentado. Jesús hemos visto en el Evangelio de Marcos que está siempre de camino, ¿verdad? Siempre en camino. Pero aquí como que ha llegado ya a la meta, a Jerusalén, y allí pues se sienta, Jesús se sienta. Cuando se dice sentado, pues seguramente es sentado en el suelo, no había asientos. Nuestro padre general Miguel Márquez dice, que lo habréis oído algunos, que en un aeropuerto donde había mucha gente y donde le tocó esperar mucho tiempo, se sentó también en el suelo, ¿verdad? En el suelo. Entonces allí se sentaba Jesús en el suelo y observaba este pretérito imperfecto, y significa que la observación no es una observación fugaz, rápida, sino que es una observación detenida, lenta. Se detiene a observar lo que encuentra delante de sus ojos. Bien, entonces está en el atrio del templo, donde están los cepillos que recogen las monedas que echan los judíos. El templo era el centro económico del país. Ahora no podemos decir que la catedral sea el centro económico de Burgos, ¿verdad? No lo podemos decir porque no es. Pero entonces el templo era el centro económico del país. Todos debían pagar el diezmo. El diezmo ya sabéis lo que es, ¿verdad? Diezmo de todas las cosechas, de todos los animales, de todas las propiedades, de todo lo que habían ganado prestando dinero a otros. Tenían que pagar el diezmo, hasta del perejil había que pagar el diezmo. Bueno, y las arcas del templo recibían muchísimo dinero. ¿Para qué era ese dinero? Para el culto, para el sustento de los sacerdotes que estaban allí, y también para la conservación del altar. Y no tenemos que olvidar que también de ese dinero sacaban algo o mucho para los pobres. Por tanto, ese dinero se atendía a los pobres con este dinero. La limosna era muy importante para los judíos.
no sé si para los cristianos es tan importante. Puede que sí, ¿verdad? Puede que sí. Porque yo me acuerdo que, no sé si ahora se sigue haciendo, las abuelas a los nietos, ¿verdad? Cuando van a misa, si es que van a misa con las abuelas y los abuelos, le daban la monedita en la mano para que cuando pasara la cesta la pudieran echar. Bueno, era algo importante también. Para los judíos, muy importante las limosnas. Allí estaba, en el templo, estaba en el atrio de las mujeres. También me llama la atención esto, que en el atrio de las mujeres estuvieran las arcas para recibir el dinero, porque las mujeres no podían entrar en muchos sitios del templo, pero curiosamente para recoger las limosnas las arcas estaban en el atrio de las mujeres. No sé si porque las mujeres también tenían que aportar y aportaban mucho dinero. Bueno, entonces allí estaba el arca del templo, con 13 recipientes de bronce, con boca en forma de trompetas. Ya sabéis, la trompeta, la parte final es ancha, bueno, entonces ahí echaban las monedas para que entraran en el cepillo del templo. 13 recipientes de bronce destinadas a recibir el dinero. Y Jesús observa cómo la gente en fila echan dinero. Su mirada atenta permite descubrir. Esto también es importante que lo veamos, ¿verdad? Cuando uno mira con atención, ve cosas que si va apurada, no ve. Entonces Jesús observa y ve cosas muy importantes. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Lo primero que ve es que muchos ricos echaban mucho. Y que esto era un espectáculo, ¿verdad? Porque cuando un rico echaba dinero, unas monedonas tremendas, en el cepillo del templo, como el cepillo era de metal, resonaba y toda la gente, pues, o mucha gente diría, uy, ¿cuánto ha echado este? ¿Cuánto ha echado este? Porque los muchos ricos echaban mucho. Y es llamativo porque el ruido de las monedas atrae las miradas. ¿Cuánto ha dado este, verdad? Ahora en la Dana pues también existe esto, ¿verdad? Porque algunos han dado mucho dinero y la gente dice, ¿cuánto dan estos? Y hay otros que no les gusta que algunos presuman de que dan mucho dinero ante esta necesidad. Y dice el texto griego, echaban, lo dice con un verbo que significa que arrojaban, ¿verdad? Arrojaban para que todavía resonaran más. El cepillo, como digo, era de metal, resonaban las monedas en contacto con él. Pero Jesús, que ve esto, no quiere que sea lo que tengan que ver los discípulos. No quiere que vean eso, aunque es lo más fácil de ver, porque esto es lo más llamativo, y lo más llamativo es lo primero que nos entra por los ojos. Jesús lee muy bien el corazón de la gente, y de alguna manera es como si dijera, no se puede ser generoso si se es egoísta. San Ambrosio decía, Dios no se fija tanto en lo que damos, cuanto en lo que reservamos para nosotros. Y a Dios nunca le vamos a ganar en generosidad. Bueno, entonces, esto es lo que ve Jesús, pero no quiere que sea eso lo que vean sus discípulos. ¿Qué es lo que quiere que vean? Pues esto, que se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Jesús se detiene para apreciar el valor de lo pequeño. Este cuadrante era la moneda de menos valor en el sistema romano.
De igual manera, en el sistema monetario griego, lepton era la moneda más pequeña. Nosotros diríamos un céntimo, ¿verdad? ¿Quién se agacha a recoger un céntimo cuando lo vemos en la calle? ¿Tú te agachas? Bien, se agacha. La Maite se agacha. Pero un céntimo, ¿verdad? A veces en las tiendas decimos, no me dé el céntimo, no me lo dé, no me lo dé. Y otras veces también algunas personas de la tienda te dicen, bueno, no le cobro el céntimo, vaya barbaridad, ¿no? El céntimo. Bueno, pues el cuadrante, la moneda más insignificante de los romanos, y el lepton, la moneda más insignificante de los griegos. ¿Por qué era? Porque era la más pequeña y porque estaban hechas con un material más barato, normalmente cobre, o a lo sumo de bronce, no oro ni plata. Bien, entonces es algo insignificante ante los muchos ricos, echaban mucho, algo que nadie se da cuenta de que esta pobre viuda lo ha echado. La viuda está sola y con muy poco. Es lo más vulnerable de la sociedad. ¿Os acordáis hace ya muchos años de la perra chica? Sí. De la perra chica. Claro. Bueno, pues eso también, aunque entonces cuando vivimos esa situación valorábamos más la perra gorda y la perra chica, se valoraba más. Bueno, entonces Jesús, viendo esto, dice, esto se tienen que enterar mis discípulos. ¿Y qué hace? Los llama. Dice, llamando a los discípulos, les dijo. ¿Y qué les va a decir? Vamos a ver lo que les dice. Pero primero los llama. Venid que os quiero decir algo muy importante. Lo otro ya lo habéis visto vosotros. El ruido de las monedotas cuando entran en el cepillo. Pero os voy a decir algo muy importante. Y Jesús lo dice con mucha solemnidad. ¿Os suena esta expresión en latín? Amen, amen, dico vobis. ¿Qué significa? En verdad os digo. Por tanto, Jesús está ante una enseñanza muy importante. ¿Y qué va a hacer Jesús? Jesús va a comunicar a sus discípulos lo que él ha visto. Lo que él ha visto. Y lo que vale a los ojos de Dios. Como vemos en el Magnificat. ¿Qué dice el Magnificat que mira a Dios? Dios ha mirado la pequeñez o la humildad de su sierva. Bueno, entonces la viuda, les va a decir Jesús, esta viuda es un ejemplo de evangelio vivo. Y esta viuda es un ejemplo de Dios, del Padre. Porque el Padre también lo ha dado por entero. San Pablo dirá, me amó, de Jesús dirá, me amó y se entregó por mí. Bueno, entonces la viuda es maestra de evangelio. Y los problemas no se resuelven con dinero, aunque haya que dar también dinero. Los problemas se resuelven con entrega del corazón. Por eso ahora lo estamos viendo. Hay mucha gente que se ha movilizado para acudir a ayudar a los que han sufrido las consecuencias del barranco y de la dana. Esta mujer sin currículum, no tenía currículum, sin focos ni fotos, no hablaba de sí misma. Esta mujer fascina a Jesús. Y lo fascina en un momento en que Jesús estaba triste porque lo iban a matar. Pero esta mujer fascina a Jesús. Y recuerda a una viuda que también leeremos en la primera lectura, la viuda de Sarepta, en Fenicia, a la que solo le quedaba un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Y el profeta le pide, y ella le cocina, le hace una torta, ¿verdad? Y confía mucho en Dios, porque cuando uno se entrega, tiene que confiar mucho en Dios. La viuda ha echado su vida
y ha puesto su confianza en Dios. Ella sí ha entendido cuál es el primer mandamiento, sí lo ha entendido. Bueno, entonces tenemos, como decía al principio, 3 personajes que se consagran a la causa de Dios. Primero, los escribas, que se dedican a la enseñanza, al estudio de la ley, a la interpretación de la ley y a la enseñanza de la ley. ¿Os parecen importantes esta función? Santa Teresa valoraba mucho a los que nos dan luz, a los que nos dan luz. Después están los ricos, que con su limosna generosa hacían que desde el templo pudieran ayudar a muchas personas, empezando por los sacerdotes, que tenían que comer. Y después el tercer personaje está la viuda, que sin el prestigio de los escribas, ni el dinero de los ricos, se da a sí misma a Dios. Ser pobre en el corazón y confiar, eso es santidad. Bueno, entonces en Marcos les dice a las comunidades: escoged quiénes queréis. La verdad es que aunque uno quiera ser rico, si no tiene, no puede serlo, ¿verdad? Pero escoged quién os parece que vive según el Evangelio. Desde luego Jesús opta radicalmente por esta viuda y es para él de un consuelo impresionante a la hora de dar la vida. Y les explica, porque seguramente los discípulos se quedaron, muchas veces los discípulos se quedaban con los ojos, con la boca abierta. ¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo puede decir? Y entonces Jesús les explica por qué tiene valor esta pobre viuda. Y les dice: porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Bueno, entonces aquí tenemos la espiritualidad del reino. ¿Y cuál es la espiritualidad del reino? Darse uno a sí mismo. Darse uno a sí mismo a los demás. Con total confianza en Dios. Como vemos a Jesús en la cruz. Se da por entero. No da solo algo, sino que se da por entero. Esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. 3 puntualizaciones de Jesús. Primera, pasa necesidad. Segunda, echa todo lo que tenía para vivir. 3, echa todo, y ese todo es lo que tenía para vivir. Jesús hará eso mismo en la cruz. Los pobres son siempre retratados como los que piden ayuda, ¿verdad? Los vemos por el espolón o por las iglesias pidiendo ayuda. Pero aquí es el pobre, sorprendentemente, el que se da. El que se da. Hay un relato muy bonito de Tagore que dice que una vez un mendigo estaba en la orilla del camino pidiendo limosna. Y en esto que ve una polvareda grande a lo lejos y dice: ¡qué bien que viene algún personaje importante que me va a ayudar! Y la carroza donde venía ese personaje importante se va ralentizando el paso y se detiene justo donde está el mendigo. Y él sigue temblando con la mano extendida. Pero baja el rey y ante la sorpresa del mendigo, es él el que extiende la mano y le pide algo al mendigo. Y entonces el mendigo, confuso, busca en su taleguito y le entrega un granito de trigo, porque llevaba unos granos de trigo para alimentarse. Y el rey se montó en su carroza y se marchó, y él quedó confuso por lo que le había pasado. Pero a la noche, cuando sacó lo que llevaba en su taleguito para comer unos granos de trigo, vio que había un grano de oro. Y entonces se lamentó de no haberle dado al rey toda su pobreza. Esto es muy hermoso. Bueno, esta mujer se dio.
Vale, y basta con este comentario, ¿verdad? Porque a lo mejor alguna cosa os ha llegado al corazón. Y para meditar vamos a hacer unas preguntas que hace el Papa Francisco. Primero, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Os ha dicho algo este texto? ¿Os ha dicho algo este texto? Sí, mucho. ¿Os ha dicho algo? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar de tu vida con este mensaje? ¿Algo? ¿Se puede cambiar? Tercera pregunta. ¿Qué me molesta, si es que hay algo que me molesta en este texto? ¿Algo os molesta? A Jesús algo le molestó, porque respondió con ira. Bueno, ¿por qué este texto, si es que es así, no me interesa? ¿Por qué? ¿Nos interesa o no? Mucho. ¿Qué me agrada en este texto? ¿Qué me estimula? ¿A qué me estimula esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? ¿Por qué me atrae? Bueno, estas preguntas son para que alguna de ellas os ayude en la oración de esta semana. Porque lo bueno de llevaros el papel es que a lo mejor en vez de meterlo en el armario, lo tenéis allí delante y lo volvéis a mirar durante la semana. Bien, ¿cómo podemos orar esta palabra? Diríamos algunas pistas. Primero, ponte a mirar como mira Jesús. El día es una plataforma preciosa, una posibilidad de miradas. Tremendo. Podemos mirar muchas cosas, personas, etc. Ponte a mirar como mira Jesús. Mira a personas que conoces que te recuerdan a la viuda. ¿Conocéis alguna persona que te recuerde a la viuda? Que esté dando la vida. Mira los estragos de la lana. También ahora podemos mirar esto. ¿Y qué pasa? ¿Nos quedamos con un sentimiento de congoja o, como han hecho miles de voluntarios, damos un paso en la medida que podamos para ayudar, para estar cerca, para que los sentimientos no se queden solo en emociones del corazón, sino que pasen a la práctica? Pon tu vida en manos de Dios y ofrécela con gratuidad. Y aquí podemos repetir la jaculatoria que nos acompaña esta semana. Ha echado todo lo que tenía para vivir. Y nuestro amigo y hermano Resti conoce muy bien a Chiquitunga, también nosotros conocemos unos versos que ella escribió y que ahora vamos a cantar. Porque ella escribió: todo te ofrezco, Señor, todo cuanto hay en mí, las alegrías de mi alma, las agonías sin fin, todo te ofrezco, Señor. Todo te ofrezco, Señor, todo cuanto hay en mí, las alegrías de mi alma, las agonías sin fin. Todo te ofrezco, Señor, todo cuanto hay en mí, las alegrías de mi alma, las agonías sin fin. Bueno, esto lo dijo Chiquitunga, que es beata y pronto será santa, esperemos, gracias a los milagros que haga en nosotros. Bueno, y como acción podemos recordar, hoy no podemos recordar otra cosa, sino los miles de voluntarios que en Valencia han llegado a las casas y a los municipios más afectados por la Dana. Un primo mío que ha estado estos días en su casa porque no podía salir, el agua fue subiendo y él, a medida que iba subiendo el agua y el barro, iba subiendo más arriba en la casa, y allí ha estado estos días. Y le decía este primo a un hermano, y este hermano me lo decía a mí, dice: hemos estado solos. Bueno, solos no, decía, porque ha habido
montones de voluntarios, de personas que, a pesar de las restricciones, nos han ayudado a limpiar lo que había 2 metros o más que tapaban la puerta de basura y por dentro barro que no se podía quitar, pues nos han ayudado. A veces 30 se ponían en fila y iban pasándose el cesto de unos a otros para poder liberar la casa. Entonces, miles de voluntarios que han ido desde muchos sitios, no solo de Valencia, sino de otros lugares, de también otro tipo de gente como bomberos, personas, y que también en algunos sitios pues han entregado algo de alimentos, pero dicen que ya no hace falta tanto alimento, que lo que hace falta, decía uno esta tarde, son botas, ¿verdad? Botas y guantes para seguir limpiando el barro. Bueno, pues que este Evangelio de la pobre viuda nos estimule, como estimuló a Jesús, a vivir con coherencia y con verdad nuestra vida de discípulos. Bueno.